Hola, hoy vamos a conocer un poco más la disciplina del sim racing, de la mano de Vicente.rdi, un joven informático valenciano, dueño de la web repuestosdeinformática.com y de la tienda con ese mismo nombre. Campeón de Aragón Sim Racing 2021 y subcampeón de Aragón Sim Racing 2022, es decir, alguien que conoce bien esta materia. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días, ¿qué tal? Intentando aprender algo más que nos vas a tener que enseñar. Para entrar en este tema, explícanos qué es el sim racing. Pues a ver, el Sim Racing es la disciplina que se ha creado se podría definir y abreviar en lo que son carreras virtuales. Eso es lo que es el Sim Racing. Lo que pasa es que, claro, se ha llevado todo a un punto más extremo. Antes era un volantito y ahora tenemos, pues, prácticamente un coche en casa. Entonces se podría decir que es el hobby que tenemos de carreras virtuales. Y eres campeón, has sido campeón y subcampeón en Aragón en las dos ediciones que se ha hecho. O sea, que es que en una ganaste y en la otra quedaste segundo. ¿Desde cuándo compites en sim racing? Pues yo llevo compitiendo en Sim Racing desde hace 4 años. No llevo más. Y desde hace 2 años es cuando me lo tomé ya un poquito más profesional. Porque, a ver, a mí los coches es mi pasión. La gasolina es lo que me mueve, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre me había gustado. Y empiezas con un volantito que se te pierde en la mano, le vas cogiendo el gusto, ya empieza la competitividad, te va gustando y al final te puedo decir que es una cosa que te llega a enganchar hasta tal punto, y no es broma. Yo he sido una persona que he llegado a hacer a la semana 2 rallies diarios, de lunes a domingo, para que te hagas una idea. Claro, llegas a la conclusión que llegan el 99% de todas las personas con las que hablo de automovilismo que dicen, esto es una droga, tío. Una vez que entras, ya no sales. Que empieza costando poco y termina costando mucho. De dinero, quiero decir. Así es. Eh, Has dicho que ha habido un tiempo que has hecho hasta 2 rallies al día. ¿Cuánto tiempo ahora le dedicas al sim racing? Pues a ver, le sigo dedicando más o menos el mismo tiempo, pero un poquito más gradual, porque como estábamos hablando al principio, tú te metes en esto y la verdad es como una droga, solo piensas en esto. Entonces, claro, luego te llegas a un punto en el que aparte que tienes el tema psicológico y sobre todo cuando estás en tanta presión, en tantos campeonatos importantes, claro, tienes que ordenar tu vida. Entonces yo ahora mismo al Sim Racing le estoy dedicando 2 horas al día. El fin de semana es cuando le dedico un poquito más, pero antes eran pues cerca de 4 horas diarias, pero claro, ¿dónde está tu vida? Lo demás. Cierto. Entonces llega un momento que tienes que ordenar y dices, vale, esto lo puedo hacer así, pero ahora ya que tenemos cierta experiencia, no hace falta que te estés matando todos los días. Vamos a seleccionar campeonatos que yo crea que son importantes, que podemos optar a algo y Claro, oye, ya tengo un tiempo de maravilla porque ya pues tengo tiempo para mí también, claro. claro. Además del sim racing que llevas 4 años, ¿has competido? Es decir, ¿has competido en alguna otra disciplina del automovilismo? Es decir, con o Lora Gasolina. Sí, desde hace 2 años, pues a través de un compañero me llevó a una pista de karting, de aquí de Valencia, y yo no era de pista. Y nada, empecé allí, me empezó a gustar, me empezó a gustar, y nada, se han hecho varios campeonatos de resistencia por parejas, se han hecho campeonatos individuales, y pues quitando el primer campeonato, los otros por lo visto también se me da bien pista y me los he llevado también para casa. Eso era por si no tenías droga suficiente. Dices, Efectivamente, me faltaba, esa era la virtual, teníamos que pasar a la real. sí, Y casi señor. te engancha muchísimo más. Eso me lleva a una pregunta. Em, ¿Crees que el sim racing es el primer paso antes de ir a las fórmulas de promoción con gasolina? ¿O es una disciplina sin continuidad como tal? A ver, si eres si tienes una edad muy temprana, que aún no puedes entrar a competir, en real está muy bien para ir cogiéndote, pero realmente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque las sensaciones, el simulador, ojo, hablando con la piloto Nerea Martí, ¿vale? Justamente coincido en el karting donde voy.
En el tema del COVID, ¿vale? Muchos pilotos profesionales, como sabes, tuvieron que tirar de simulador. Sí, Pues sí, me indicaron que era más complicado el simulador, porque por esto que te voy a decir que es a lo que vengo. Porque las sensaciones, muchas sensaciones te las tienes que imaginar. sí. No las sientes como en el car. Entonces, claro, es muy diferente, pero no, yo sigo pensando que si puedes meterte de pequeñito en karting y meterte en promociones, cuna de campeones, cositas de esas. ¿Has corrido o estás corriendo en Sim Racing? Me parece fantástico. Em, ¿También diseñas circuitos o te haces tus tramos para, porque dices, me voy a hacer un tramo que a mi gusto? ¿Te lo haces también? No, tanto tiempo no he tenido. Lo máximo que he llegado ha sido a diseñar una skin para el campeonato de subida de montaña organizado por una plataforma. Es lo máximo que he tenido de tiempo para realizar, porque sí, eso te lleva bastante tiempo, te lleva mucho tiempo. Otra pregunta. O has corrido y, y sigues corriendo rallies. En el Real, cuando te dicen se va a celebrar el Rally Huesca Pirineo, el Rally Ciudad de Zaragoza y tal, coges el coche fines de semana cuando tienes tiempo y te vas a hacer pasadas y pasadas y pasadas por el tramo. En Sim Racing, cuando te dicen el próximo rally es el Rally de Gales, por ejemplo, ¿no? Y ¿hay alguna manera de que puedas entrenarlo, de que puedas hacerte 100 pasadas? Sí, y esa es la pena que hay hoy en día en el Sim Racing y por lo que por culpa de esa metodología se la están cargando. Yo siempre he estado en contra de esa metodología, porque un rally, vale, sí, tú haces tu seguidao, haces tu pasada, pero tú no haces ese tipo de cosas. Y ese es el problema que empezaron haciendo unas personas y ya se ha tomado como una costumbre. Tú tienes Ah, el rally de Gales, tienes 12 etapas. No es que, no, pues hago las 12 etapas y luego no. La gente, etapa 1, la hago 30.000 veces hasta que me la sé vale, mejor y vale. entro. Claro, ahí se está perdiendo ya un poco lo que es la técnica en las manos de una persona, porque realmente ahí es el que mejor se haya aprendido la etapa, Sí. efectivamente. Y el que Y más eso, tiempo tenga gratis claro, y y eso es una claro, pena claro. porque no se dan cuenta los compañeros que de esta manera se está cargando un poco el deporte. A ver, sé que se permite en RBR, haces un rally, lo tienes que hacer de golpe, pero te permite igual 20 minutos de tiempo. Vale, Es una sí, etapa larga, no haces tantas pasadas, pero en D-Rally, por ejemplo, no. Ahí puedes hacer las pasadas que quieras y es una pena porque, claro, ahí se están perdiendo cosas. cierto. Y oye, los dos campeonatos en los que has competido y por los pelos ganado, ¿qué usan? ¿A qué te refieres? Que si es RBR o es D-Rally o D-Rally. En estos D-Rally. dos, en las dos que se han hecho, se ha tomado el D-Rally 2. Vale. Estamos viendo en la imagen delante un volante ya de carreras real, que no es estos pequeños que solemos tener los que somos solo aficionados. Tú eres un profesional. ¿Cómo corres el Aragonés de Sim Racing con el ordenador desde casa? ¿Qué ordenador usas? ¿Qué gráficas? Porque claro, no todos los ordenadores sirven. Pues mínimo tienes que tener un ordenador de 10, 12 CPUs. Gráfica tienes que partir pues de gama media alta, porque claro, date cuenta que es una disciplina que tiene que correr la máquina a una velocidad muy grande. Eso se suele llamar fotogramas. Claro, para reproducir esos fotogramas a una base rápida, pues necesita mucha potencia. La inversión mínima en un equipo para Sim Racing, igual podríamos estar hablando de unos 1.500 euros tranquilamente. Solo en el ordenador en la torre. Vale. Y sin embargo, a pesar de esa inversión, en los rallies o en las pruebas que participas de Sim Racing, ¿hay premios en metálico? ¿Te llega algún cheque a casa? No, prácticamente ninguno te da nada. No te suelen dar, igual hacemos algo de inversión, pero lo que te suelen dar como máximo es un trofeo. Obviamente, si ya es difícil encontrar un sponsor en automovilismo real, en automovilismo virtual no te lo quiero ni contar. Así es. ¿Cómo se hace para que un sponsor o alguien que no sea tu familia te ayude a correr el Sim Racing? ¿Encuentra un sponsor? A ver, pues mira, tienes que ser campeón del mundo en un juego puntero. Pues que te vamos a dejar estos pedales para que los pruebes. Vamos, Claro. se puede decir que
50 personas top, igual son dos los que se están llevando a alguna patrocinación. Sí que... Además del Sim Racing aragonés, que has corrido 2 años, ¿has corrido también en alguna de las disciplinas Sim Racing de la Federación Española? No, estuve corriendo el año anterior, antes de que estuviera federado. Bueno, no, discúlpame, el primer año que estaba federado, sí. El primer año en Cruz Sim Racing sí, estuve haciendo subida a montaña, que fue el primer año que se pasó a hacerse ya federado el campeonato. Yo desde nuestra web y desde ahora mismo invitaría a todos los aragoneses, por supuesto que es una web aragonesa, los aragoneses que quieren probar el Sim Racing, que quieren empezar, que no saben cómo, que no saben qué, que contacten contigo en repuestosdeinformática.com y tú les digas qué les recomiendas y qué no les recomiendan en función del dinero que tengan, ¿vale? Sí, yo estaría encantadísimo. Empezar en esto tiene que ser de la mano de alguien que sabe y evita que gastes tontamente, porque compras y luego resulta que no vale lo que compras o cosas de esas, ¿no? Sí, o un mito que hay, porque es un mito, ¿no? Es decir, no, es que con un SETA de 2.000 euros voy a ganar. Claro. Yo empecé a ganar mis primeros campeonatos con un volante de 50 euros, con 2 Claro. pedales y el cambio de marcha aquí. Muchas gracias, Vicente. No te queremos quitar más tiempo. Te agradecemos el que nos has permitido y esperamos verte en las próximas pruebas del Sim Racing aragonés. Muchísimas gracias, Vicente.rdi. Ha sido un placer y además hemos aprendido un montón de cosas. Te lo agradecemos muchísimo, Vicente, de verdad. Muchas gracias a vosotros y para lo que sea, aquí estamos, para ayudar y para lo que sea. Muchas gracias, Vicente. Un placer. Gracias.